la historia acerca de este conflicto israelí-palestino, palestino-israelí, y qué mejor hacerlo con la profe de historia, profesora y magíster en historia, Jimena Prado. Buenos días, Jime, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu Hola, casa. estimado, ¿cómo estamos? Tantos ahí estamos. reportajes y documentales que no nos vemos. Eso. Oye, ¿qué ha estado acontecido este año? Hoy Oye, sí, muy sí, acontecidos. mucha noticia, mucho Muy buena su acontecimiento. participación, profesora Jimena, en el documental de TN. Muy, pero muy bueno. Gracias, oye, qué bueno que la televisión, perdón, evangélica aborde esos temas importantes. Así Falta, es. falta. Oye, estamos todos, seguimos obstruidos, seguimos Así resfriados es. porque parece que el invierno no nos quiere dejar. Sí, Oye, no, sí, sí, la primavera ha golpeado y también tanto acontecimiento en todo aquí tipo Sí, de también ha cosas, ¿no? Pero aquí golpeado. estamos. Lo bueno es oye, que Sí. recuperé la voz porque tuve que hablar en susurro todo el fin de semana. Uy, uh, ¿sabes qué? La entiendo. Yo estuve con rinofaringitis, estuve unos días ya, sin poder venir acá al canal, así que la comprendo, pero muchísimo. perfectamente, Sí. sí. A algunos Sí, les sí, sí. choca harto lo que va quedando de invierno y lo que entramos de lleno a primavera igual nos ha chocado. Pero bueno, vamos a hablar, Entremos de lleno. hablando de chocar, hablamos de Ujú. este choque, este conflicto israelí-palestino, palestino-israelí, como lo mencioné, y queremos saber el origen y cómo nace este conflicto. Uy, en resumir es súper complejo, Sí, pero podemos marcar, perdón, como varias fases. Uno podría remontarlo incluso al Antiguo Testamento, que lo es, en el exacto. fondo, que sabemos que está Israel-Palestina, una realidad histórica muy antigua, y de ahí el otro hito es el siglo, finales del 19, mediados del 20. Entonces vamos a recorrer un poquito la línea de tiempo lo más Perfecto. breve y simple posible. Sabemos que está Israel, un pueblo de pastores, ¿no es cierto? Y que el patriarca Abraham, Dios le habló, ¿no es cierto? Y que dentro de las promesas y en los pactos que él hace con Abraham en representación de este pueblo que después iban a hacer, es la posesión de una tierra. Pero esta tierra está ocupada por otras tribus que serían los palestinos. Ahí nos saltamos, tenemos todo el Antiguo Testamento, lo que podemos leer principalmente en los libros históricos, y de ahí nos tenemos que saltar, porque están los grandes imperios y Israel entonces pierde esta tierra, producto de las condiciones. Y este clave es súper importante, porque para tener la tierra había que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Que tienen que ver con el culto, con guardar la ley ceremonial, la ley civil, que si usted lee los profetas en clave histórica, queda claro que Israel jamás cumplió, el Israel histórico del Antiguo Testamento jamás cumplió esas cláusulas. Exacto. La cosa es que, y condicionan también muchas cosas. Atención ahí porque entre medio hay unas teologías medias equívocas que cuando uno lo Conspirativas. contextualiza entiende esas cosas. La cosa es que pasamos, ¿no es cierto? Israel era una nación sin tierra, algo muy parecido a lo que pasa con los gitanos, entre otros grupos étnicos. Exacto. Pero siempre quedó este tema de la tierra prometida, de la tierra que perdimos. Y ahí tenemos que llegar al siglo XIX, en donde surgen las ideologías nacionalistas. Y esto es muy importante, porque considerando el pasado que tenía Israel y el tema de Jerusalén, la Tierra Santa, entre otras cosas, es que siempre quedó este discurso que va a ser tomado, ojo con esto, por un intelectual, que acabo de olvidar el nombre, pero que es muy googleable, el padre del sionismo, en que dice que esta nación tiene que tener un territorio, tiene que transformarse en un Estado. Y ahí hay otro concepto importante, que es el Estado. El Exacto. Estado tiene Así la es. nación, que es la gente, tiene historia, y tiene que tener un territorio en el cual se desarrollen sus instituciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este caballero, que no era creyente, ojo con esto, Ya. no tiene nada que ver con lo teológico, sino que se sirve de este recurso histórico-teológico y dice: nosotros hemos peregrinado tanto tiempo por la tierra, queremos un territorio. Y en esto él propone varios territorios, ojo con esto, entre esos la Patagonia chileno-argentina, pero por supuesto por su peso histórico, su raigambre, lo que dice el más adecuado está Jerusalén y los alrededores, que ya en esta época era Palestina. Entonces es interesante que él ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Exacto. en donde los territorios de Palestina eran de Inglaterra, y en la repartición después de la Segunda Guerra Mundial se les dan estos territorios, que era Palestina y todas estas cosas, que eran parte del Reino Unido, se le otorga una gran porción, de hecho casi todo, a Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? Perdón, Joaquín. Vamos Sí, bien. vamos bien Entendimos hasta el perfecto la momento. Sí, línea cronológica histórica. vamos en la línea de tiempo todavía, sigamos bien.
Ya, y aquí el año clave, 1948, Exacto. estos territorios que eran el Estado palestino, que en verdad era tan ocupado por Reino Unido, se le otorgan a Israel. El tema es que nadie le pregunta a los palestinos, Sí. que eran los que estaban ocupando ahí, y comienza esta resistencia, porque evidentemente son dos estados, uno, digamos, más a la fuerza que otro, que tienen que coexistir, que tienen profundas diferencias, y ahí empieza ya la versión contemporánea, moderna, de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, tiene un componente teológico, sí lo tiene un componente fuertemente histórico y sobre todo tiene un fuerte componente étnico porque los dos tienen una larga tradición, una larga historia y un largo historial de conflictos hacia atrás. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que de ahí, no sé si el estimado sale dirección ahí tiene un mapita de cómo ha ido creciendo el territorio de Israel desde que se le asignó en el 48 hasta el presente, en el cual Exacto. básicamente se ha ido fagocitando, se ha ido comiendo el territorio israelita al territorio palestino y de nuevo sin negociaciones, sin mucho acuerdo y ahí es donde surge entonces la violencia. Creo que hablé mucho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Sí, no, hasta el momento vamos súper bien, está enlazado Clarísimo. tanto a la pregunta que él tenía como la que yo iba a hacer, que era el cómo se había fundado el Estado Israel. Pero ahora pasando a la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los hitos a destacar frente a este conflicto? Súper buena pregunta. Yo creo que el fundamental es el 1948, que es básicamente la fundación del Estado de Israel, producto de toda la redistribución territorial que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí vendrían las famosas intifadas, que traducido al español es una rebelión. Es una rebelión porque evidentemente esta situación va a generar una gran molestia en los palestinos porque evidentemente a nadie le gustaría que ocupen su país sin preguntarle. Y recordemos que también hay mucho resentimiento hacia atrás. Entonces, tiene mucho que ver con cómo grupos radicales capitalizan esta historia, este desencuentro y estos resentimientos y se valida a través de la violencia. Y creo que había otra pregunta por ahí en la pauta de la Guerra Fría. Exacto. En la lógica de la que, ¿sí? Sí. Y ahí es donde se nos mete la terrible Guerra Fría, que la citamos mucho en el documental, Sí. y que de nuevo tiene influencia. Porque como hay dos en esta discusión, digamos, en esta disquisición, nuevamente la Guerra Fría, la lógica de la Guerra Fría de A contra B, uno contra otro, coopta esto, es decir, lo toma es como interés, y evidentemente Estados Unidos va a tomar parte por Israel, por toda esta lectura teológica que sí, después podemos abordarla. Exacto. Toma partido por Israel y la Unión Soviética tiende a tomar más partido por Palestina, de nuevo siempre las lógicas de la Guerra Fría, que es de manera subrepticia, entre otras. Exacto. Jimena, por lo que uno entiende a primera de este conflicto entre palestinos e israelíes es que el conflicto actual entre Israel y Palestina se remite obviamente a lo que dijiste, a la declaración de la independencia de Israel en 1948. ¿Es solo esta causa el motivo del conflicto o hay otras causas también potentes que debemos analizar y considerar? Claro, en todo análisis internacional y de historia, y yo creo que de la vida, si tú me preguntas, siempre hay que ver fondo y forma. Y en esta hay que ver, más que fondo y forma, es como largo o corto plazo, ¿no? Entonces, claro, lo más corto plazo que uno puede decir es el 48. Y también dentro de las otras adicionales, esta larguísima historia desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y también el hecho de que, ¿cuáles son las condiciones que se le pusieron a Palestina para vivir? Está la famosa Franja de Gaza, por ejemplo. No sé si ustedes saben que es el territorio con más hacinamiento a nivel mundial. Ya es un territorio que es muy difícil de vivir. De hecho, no es apto para familias, para niños pequeños, porque hay un fuerte, un hostigamiento, ¿sí? Una muy mala convivencia. Y les cortan la luz, el agua súper seguido, hay violencia de los dos lados. Hay bien poco respeto a los derechos humanos de los dos lados, porque también se mete el terrorismo. Entonces, es súper complejo, porque a algo que ya es tenso se le agregan más cosas. Oye, qué buen mapa, ahí está el mapa, el famoso mapa, ¿no? Sí. Ahí está, cómo ha ido creciendo. Eso mismo. Y este crecimiento, como les decía, no ha sido con parámetros y criterios muy respetuosos de la institucionalidad. Yeah. Entonces,
esto por supuesto que ha generado gran cantidad de roces, ¿no? Si tú lo piensas, si a cualquier otro país le pasara, por supuesto que genera cualquier cosa menos acuerdo. Entonces, es como que, si tú me lo, como podemos poner una imagen, es como una torre de Jenga. Sí. Es como Sí. que cada vez se va haciendo más alta y Impresionante más el impacto. frágil Es el impresionante. acuerdo y el consenso, y por supuesto que en el caso de Palestino están los ultranacionalistas y que defienden la vía armada, la vía violenta, que sería la antigua OLP, entre otros grupos, que en este caso son los que bombardearon, ¿no es cierto?, que validan la violencia, y también del otro lado hay grupos muy violentos, ¿no? Entonces, la verdad que es muy difícil de abordar, y han fracasado numerosas conversaciones de paz, una de ellas liderada por Yasser Arafat, que fue un líder terrorista, ¿ya? Y que después, como muchos terroristas a lo largo de la historia, optó por la vía del diálogo, la vía institucional, y de hecho fue el primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, como les decía, es igual que una torre de Jenga, es un equilibrio muy frágil en el cual hay mucha historia y mucho dolor también incluido en esto. Me llama la atención la imagen que recién mostró el señor director, donde aparece que en el 46 Palestina aparece en grande, y automáticamente en el 47 ya Israel había domado ya la mayor parte de Palestina. Sí. ¿Eso fue en qué proceso fue? Bueno, de nuevo, bajo anexiones, un poco, hay de todo un poco. ¿Ya? La verdad que tampoco vamos a dejar aquí como, porque aquí la cosa no es en blanco y negro. Pero sí fueron anexiones que no siempre respetaron, no hubo mucha negociación como usted se podría imaginar, y entonces este estado, que era Palestina, va a ser drásticamente reducido y no bajo las mejores condiciones. Ya ese es el tema. Es que el tema del proceso también, que ha sido bien... la verdad que muy cuestionable los métodos. Y entre medio también tiene mucho que ver con, por ejemplo, que hay un embargo económico hacia Palestina. Entonces, eso no ayuda en nada a que la parte que salió perdiendo, y más encima si le imponen las condiciones, esté dispuesta a negociar. Claro, y ahí podemos ver también en el mismo mapa que del 67 a la actualidad, estamos intentando entender que desde el 2023 a la actualidad, Gaza ha sido la única que se ha podido mantener. Exactamente, la famosa Franja de Gaza. Entonces ahí este territorio muy violento, muy maltratado, en el cual, y de nuevo hay otra clave que nosotros los chilenos quizás nos cuesta conectar un poco. Hay dos claves. Uno, el tema es el vínculo histórico con la tierra, porque son naciones así, pero que han estado por miles de años, mucho más. Nosotros somos jóvenes, tenemos con suerte 200 y tantos años. Y lo otro, el código del honor, ¿ya? De que yo tengo que estar ahí hasta las últimas consecuencias. De la dignidad. Un código que Exacto, tú ves en la Biblia, la honra, el nombre. Entonces, yo no puedo entregar lo que por milenios ha sido, y también el tema de cómo funcionamos por tribus, por familia. Entonces, aquí no hablamos de tierra, porque, mira, si tú me preguntas, yo soy súper pragmática. Como, ya, ¿sabes qué? Estoy invivible, ya, chao. Así como, ya volveré, no sé. Yo, no sé si occidentalmente hablando uno dice, oye, pero ¿por qué no se sientan a negociar? No sé qué. Pero están estos tres códigos bien importantes, sin contar todas las disquisiciones teológicas bien fuera de lugar que hay entre medio. No, ya vamos a hablar de eso durante la semana. Lo vamos a desmenuzar como se dice, para tener una visión teológica clara de lo que está ocurriendo en Israel, conflictos que no son este fin de semana, sino que conflictos que han perdurado por años, solamente que ahora se manifiestan en una gran escala, por así decirlo. Oye, muy cierto lo que dice Jimena con respecto a que ellos defienden mucho sus tierras, mucho su dignidad, mucho su nacionalidad. Cercanos a mí han viajado en reiteradas veces a Israel, y como que no se llama mucho al extranjero, no se valora tanto al turista, porque ellos son el pueblo. Exacto, ellos tienen una cultura súper... Exacto, muy arraigada. Muy arraigada. Hablando sobre eso mismo, diferentes culturas. Justo anteriormente Guillermo Pacheco nos estuvo comentando un poco sobre el grupo terrorista Hamas. ¿Hamas? Hamas. ¿Por qué digo Hamas? Hamas. Y nos comentaba de que está compuesto por diferentes comunidades, por diferentes países. Quisiéramos saber un poco cómo ha ido ascendiendo este grupo.
Mira, la historia de Hamas es súper larga y ojo con esto, más que países, uno habla de identidades, de naciones, porque de nuevo, nosotros en el mundo occidental funcionamos desde la lógica del Estado, pero ellos tienen una organización previa que es como más tribal. Entonces Hamas básicamente agrupa principalmente a palestinos que van a tomar este mismo discurso. Nosotros, esta tierra es nuestra, nosotros somos los amados, ¿no es cierto? Y va a validar la vía armada para entonces recuperar lo que se le invadió. Eso es muy en cortito, porque la verdad que jamás tiene una historia larga. Ahora, entre medio, por supuesto que esto no es solo de nacionalismo, también recordemos que estas son tierras que producen petróleo, que tienen agricultura, que tienen un desarrollo científico, entonces también aquí hay una lógica de control de los recursos, ¿ya? Y sobre todo estas lógicas de cuál es el pueblo más amado, cuál es el pueblo más digno, más virtuoso que van a explotar ellos. El predilecto. El predilecto, claramente. Sí, por regalo. Sí. Oye, no sé si nos queda tiempo, pero mira, quería recomendarle un librazo. Dale, Sí, ¿Puede ser, obvio, no? tenemos obvio. tiempo. Mira, hay artículos, hay muchos, pero yo les recomiendo. Ay, espérate, ahí me cuesta el encuadre. Ahí está. Estamos al Ahí revés. sí. No sé si se ve. Un poquito más Wow. arriba y ya Jamás. estamos. Hijo de Jamás. Mira, qué librazo. Que ya con el título a mí ya... Como para leerlo Está para leerlo. y entender lo que Sí, está pasando. Entender la historia. Que algo que me ha encantado mucho de Jimena y de Guillermo, los dos han sido súper enfáticos en decir aquí no podemos tener favoritismo. Exacto. Acá hay no que podemos. informarse para tener Exacto. Y Todos somos a creación de propósito, Dios. ¿por qué les recomiendo este libro? Que lo pueden encontrar en una librería con muy buenos precios que hay allá en Santiago, en calle Santiago. Como no nos auspician, no lo vamos a decir, vale. Ya. Muy bien. Ahí. Sí. Queremos auspicios, después Sí, revelamos. no, está muy bien. Porque yo creo que aquí voy a hablar como bien evangélica. La solución, sí, son negociaciones, sí es la paz, pero aquí él cuenta como el evangelio lo cambió en el fondo. Wow. Porque es que eso es la cosa, pues. Sí. Mientras sin justicia no hay paz. Entonces, Exacto. de hecho, mira, solo para engancharlo, y ojalá que nos auspicien, para que demos el nombre, la impresionante historia real de un miembro de Hamas que rechazó su destino violento, porque esta también es una forma de vida, ¿no? Exacto. Y ahora lo arriesga todo para poner al descubierto los secretos mejor guardados y mostrarle así el camino, al mundo, un camino para la paz. Oh. Perfecto. Oye, Qué- excelente qué librazo. potente introducción, o sea, su Potente descripción. testimonio porque cambia su identidad. Po. Exacto, como Sí. ella dijo y como tú lo comentas, es parte de su cultura. O sea, los niños ahí son criados para todo lo que es el mundo terrorista. Es cambiar radicalmente de vida, que es el mensaje del Evangelio también. Ya Exacto. tienes que renunciar a tu vida para que venga a vivir Cristo en tu vida y Él te gobierne. Cambia la dirección. Sí, cambia todo. Oye, Sí. gracias Jimmy por Exacto. la recomendación del libro. Sí, pero Sí, muy, de nada. muy buena. Sí. Sí. Tenemos, Entonces, y esa es la lógica que tenemos que entender, porque así como en Palestina están, ya usted le puede decir Hamas o LP, están estos grupos que validan la violencia, y Israel también siempre está en un estado de alerta. No sé si ustedes Sí. saben que para hombres y mujeres, de hecho estaba viendo recién un despacho, el servicio militar es obligatorio, porque en el fondo, de alguna manera, saben que están, y después de la guerra, los 6 días, entre otros muchos eventos, están bajo la lupa, Oye, bajo el ataque. eso- Pero sí. no hay guerra ni nada, sino otra cosa, la Eso- solución. Perdón, Joaquín. Eso también es verdad, disculpa, profe, por interrumpirte, porque, bueno, para confirmar lo que tú estás diciendo, en la familia de nosotros tenemos cercanos a familia amigos que están en Israel, que están en el norte de Israel, que no les perjudica tanto este conflicto, Claro. que no viven tan de cerca, pero obviamente están ahí. Y ellos ya hicieron su servicio militar, y entonces los pueden llamar en cualquier momento. Sí, es que ya es una guerra, por ende necesitan a más personas. En este momento, el señor director nos había contado de que tiene una imagen en vivo y en directo sobre Sí, lo que está antes de ocurriendo despedir, ahora, para que claro, lo podamos revisar con en la profe, franja señor director. de Gaza. Sí, la profe también puede ver esa Así imagen es. que está disponible en vivo y en directo. Ahí está. Uf. Bueno, hay que recordar que cuando iniciamos el programa habían pasado 5 minutos de un bombardeo y luego cuando seguimos con el programa, ya terminando ya con Mario, había ocurrido un segundo bombardeo. Y han Exacto. seguido, por eso también el humo está tan negro conflicto sigue, y sigue tan latente el conflicto. ¿Qué le parece, profe, lo que estamos viendo? No sé si lo puede ver.
No sé si lo puede ver ella. Sí. ¿Lo puede ver? Sí. ¿Sí? Está Ya. la profe anonadada. Sí, estaba concentrada observando todo. Sí. No, es que me parece brutal, porque aquí hay otra lógica, la de la proporción, Mm, porque el ataque de Hamas, o sea, horrible, en un Sí. festival, pero en una súper localizado, ¿no es cierto? Sí. Y igual, obviamente en un feriado, en una fiesta nacional, pero tenemos esta respuesta que es bombardear a los civiles, ciudades. Sí. No hay guerra justa, no hay guerra buena. Así es. Recordemos que en Israel se está celebrando una festividad Sukkot, que estaban celebrando un concierto por la paz y en medio de este conflicto entonces no cuadra. No cuadra calza. mucho la situación. No calza mucho. Así No que calza mucho. muchas gracias, profe, por su análisis, por su comentario histórico del día de hoy. Así es. Muchas gracias, profesora Jimena. Estaremos en contacto, cualquier cosa. Gracias, chiquillos, que estén muy bien. Ya.